Lisboa, cidade amiga, que és meu bem. Hoy voy a hablar de Portugal. Vamos a escuchar estos fados, que es la música tradicional. Y voy a hablar de Camões, el poeta máximo. Bueno, Camões nació en 1524. Es como el Cervantes de España, es como el Dante de Italia, es como el Homero de Grecia. Y su obra máxima es Os Lusíadas. Él estuvo en la corte de del rey Juan III, que fue expulsado, fue a la guerra de África, embarcó en la expedición hacia las Indias y también tuvo muchísimas desventuras. Y esta epopeya de Os Lusíadas fue escrita y rescatada porque también sufrió un naufragio. ¿Y saben lo que dice? La belleza triste de las distancias que fue evocando acá. Voy a leerles simplemente una idea de Camões, de Luis de Camões. Fíjense lo que dice acá en este libro. Dice que Lisboa, cuando él vino, ardía en pestes y encontró sepulcros donde había dejado esperanza. Coincidentemente con la situación que estamos viviendo nosotros ahora tan preocupados con la pandemia y que nos ha tocado universalmente. Pero voy a leer un poema de amor. Mi corazón me han robado y amor, viendo mis enojos, me dijo, fuete llevado por los más hermosos ojos que desde que vivo he mirado. Gracias sobrenaturales te lo tienen en prisión y si amor tiene razón, señora, por las señales, vos tenéis mi corazón. Esta es la introducción para hablar del máximo poeta que es Fernando Pessoa. Una personalidad, Pessoa significa persona, muy controvertida. Se disfrazó, podríamos decir, bajo distintas figuras que les creaba una biografía. Eso se llama heterónimos. No importa que no lo recuerden, pero es simplemente, no es que tengan que conocer. Por eso es que estoy de pie y por eso es que me puse esta remera que es característica de la figura de él con sus anteojos. Bueno, él inventó distintos heterónimos, es decir, no son seudónimos, sino que él ponía, por ejemplo, Álvaro de Campos era un ingeniero, Ricardo Reis era un médico que a la vez era monárquico y después se exilia en Brasil, y Caeiro era un pastor de ovejas y era el maestro de todos, y así va entretejiendo distintas historias, la mayoría en versos, pero también hay en prosa, como el de Fernando Suárez. Este libro es bellísimo y es el libro del desasosiego. Bueno, ven acá la figura de Pessoa, como es realmente con esos anteojos. Este libro fue traducido del portugués por mi maestro, Santiago Covalós, que ya en otro momento vamos a hablar. Tengo muchos libros de Pessoa, fíjense, más de 7, acá los tengo, pero voy a tomar de este libro un texto que lo define en uno de esos heterónimos, y dice así: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Quien leen lo que escribe, sienten en el dolor leído no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así van por el camino, distrayendo a la razón ese tren sin real destino que se llama corazón. Y después juega mucho con la metafísica y con las ideas así raras. Y en esta introducción, primero habla de la metafísica, pero voy a hablar de Dios, de su creencia o no creencia. No creo en Dios,
porque nunca lo vi. Si él quisiera que yo creyese en él, seguramente vendría a hablar conmigo y cruzaría el umbral de mi puerta diciéndome: aquí estoy. Esto tal vez suene ridículo a los oídos de quienes, por no saber qué sea mirar las cosas, no entienden al que habla de ellas, de la forma que enseña el saber verlas. Pero si Dios es las flores, los árboles, los montes, la luna y el sol, entonces creo en Él. Entonces creo en Él en todo momento, y mi vida entera es una oración y una misa, y una comunión con los ojos y los oídos. Pero si Dios es los árboles, las flores y los montes y la luna y el sol, ¿para qué llamarlo Dios? Lo llamo flores y árboles y monte y sol y luna, porque si Él se hizo para que lo viese, como siendo sol y luna, flores y árboles y monte, y la luna y el sol y las flores es porque quiere que lo conozca como árboles, montes, flores, lunas y sol. Y por eso le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco a vivir espontáneamente, como quien abre los ojos y ve, y lo llamo luna y sol, y flores y árboles y monte, y lo amo sin pensar en él, y lo pienso al ver y oír, y ando con él en todo momento. Gracias.